quiero que la gente vea. Y ya estamos ahorita, ya son las 8:06 y vamos a comenzar ya con el tema. Vamos a ver algunas radiografías. Pero lo más importante, esta pequeña introducción que hemos estado aquí conversando con el doctor Adriano Garza, para los que recién nos están siguiendo o se han conectado. Adriano, quiero darte la noticia. Creo que el tema que hemos desarrollado contigo hoy día ha generado una tremenda expectativa. Tenemos, como tú puedes ver, 38 personas que nos están siguiendo directamente a través de Twitcam, pero tenemos ya 507 personas que nos están siguiendo a través de Facebook, lo que hace un total aproximado de unas 600 personas que nos están siguiendo en toda América Latina, y estoy seguro que vas a tener una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de comentarios hoy en la noche. Así que yo, para darle ya comienzo, porque ya son 8:07 de la noche, aquí en Rochester, Nueva York, para darle inicio a este tema, me gustaría por favor invitar a todas las personas que nos siguen en toda América Latina, que vayan al álbum de fotos que está en nuestro muro de Facebook, que se llama Extraer o Salvar. Por favor, les voy a dar un par de minutitos para que puedan ir al álbum de fotos, Extraer o Salvar. Este álbum de fotos ha sido cargado en nuestro muro principal y se ha enviado también a través de un mensaje de Twitter y a través del mensaje de Twitcam para que todos los puedan seguir. Así que por favor, vayan a este álbum de fotos y vamos a ir a la foto número 1. Vamos a ir a la foto número 1. Y voy a ir yo ayudando al doctor Garza, pues a ir también abriendo un poco o desarrollando el tema. Pero antes que nada, como les comentaba, para los que se han recién unido, mira, ya tenemos 41 personas, sigue subiendo la cantidad de personas que nos están siguiendo. Quiero comentarles pues que el doctor Adriano Garza es un gran amigo mío. Actualmente está aquí en la ciudad de Rochester, Nueva York. Él vive en México, vive en Monterrey, de hecho en la ciudad de Monterrey, en México. Y el doctor Garza hizo su pregrado en México, también hizo su posgrado en la Universidad La Salle, en México, donde hizo su posgrado de endodoncia. Tiene, si no estoy equivocado, 10 años ya trabajando como especialista, 10 o un poco más como endodoncista, trabajando en la especialidad específicamente dedicada a la especialidad de endodoncia. Así que, pues, yo me atrevería a decir que estamos realmente con una persona que tiene, con la que he podido yo trabajar y que tiene un gran conocimiento, una gran habilidad en el tema de la endodoncia y con el que he podido compartir algunos casos clínicos que hemos hecho a lo largo de una trayectoria que ambos, tanto Adriano como yo, tenemos en la odontología. Así que Heidi, ya nos está saludando la doctora Heidi Wu. Hola, buenas noches, nos están diciendo. Y vamos a ir a la foto número 1 y vamos a comenzar todos, estamos en la foto número 1. Y yo voy a comenzar con una pequeña introducción de lo que estamos viendo en la foto y de cómo esta paciente llegó a donde nosotros. Yo creo que, Adriano, si no estoy equivocado, esta es la primera radiografía que teníamos de la paciente. Así es. Y yo les quiero comentar antes de, que de pasarlo con el doctor Garza para que nos explique un poco lo que estamos viendo ahora. Quiero comentarles cómo esta paciente llegó a mis manos, porque estas son radiografías que fueron tomadas previos a que yo vea a esta paciente. Esta paciente llegó a la clínica de emergencia, vino con su mamá, es una niña, si no estoy equivocado, tiene unos 10 añitos, tiene 10 años, vino con su mamá a la clínica de emergencia y venía con una orden para que se extrajera esta pieza dentaria que en Estados Unidos sería la pieza número 19, en América Latina sería la pieza número 36. La pieza número 36, que es un primer molar permanente inferior izquierdo. Y ella pues llegó a la clínica con la idea de que le extrajeran la pieza, ya le digo, con una orden, una prescripción previa para que su odontólogo la mandaba a la universidad para que podamos nosotros extraer esta pieza dentaria. A la hora de yo hacer mi examen clínico de la paciente, veía pues que había una restauración temporal de IRM, la paciente tenía una historia grande, que eso vamos a conversar ya con el doctor Garza, pero me llamó mucho la atención dos cosas principalmente. Número uno, que si bien es cierto, ya verán en la radiografía más adelante, había una lesión periapical, ya incluso hasta una pequeña lesión a nivel de la furca de ese primer molar grande. Había pues algo de supuración también intraoralmente en la boquita de la niña, pero me llamaba la atención que si bien es cierto había un proceso carioso, habían 4 paredes, yo diría bastante restaurables desde el punto de vista restaurativo, 4 paredes en la pieza dentaria bastante restaurables, y me parecía un poco agresivo retirar la pieza dentaria sin por lo menos consultarlo con un especialista. Y aquí viene la parte más importante, creo yo, de lo que vamos a conversar hoy en la noche. Yo, como todos ustedes saben, soy odontólogo de práctica general, soy un odontólogo general que hace o tiene énfasis en su trabajo en la parte de odontología restauradora.
Y pues yo, siempre que tengo casos con problemas endodónticos o problemas periodontales o cualquier otra cosa que no tenga que ver con la odontología restauradora, yo tengo la costumbre de remitir a mis pacientes y de por lo menos conversar con un especialista del área que me corresponda, justamente para entre los dos tener abarcar un poco más en lo que se refiere a poder salvar una pieza dentaria en particular. Y esto fue lo que ocurrió con este molar. Yo no estaba muy convencido de que esta pieza dentaria necesitaba ser extraída y decidí, antes de proceder a que la paciente o que la mamá pues decida retirar esta pieza dentaria, que ya era una historia bastante larga, creo que tenía un año aproximadamente en esta espera y espera y espera, y yo dije, no, voy a referir a la paciente con un endodoncista, y la referí con el doctor Garza. Entonces el doctor Garza recibe a la paciente, yo converso con él previamente, les comento lo que les estoy comentando a ustedes, que yo consideraba que la pieza dentaria era una pieza dentaria que se podía restaurar y que me interesaría saber su punto de vista, desde el punto de vista endodóntico, qué tantas probabilidades o qué tanta positividad le daba él al éxito de un tratamiento endodóntico en esta pieza dentaria, en esta paciente en particular. Entonces, con esta pequeña introducción, voy a dejar con ustedes al doctor Garza. Yo iré interrumpiéndolo a él con preguntas que me imagino que ustedes también quieren hacerle, pero al mismo tiempo los motivo para que a través del TweetCam o a través del Twitter o a través del Facebook, cualquiera de los medios que ustedes quieran, puedan enviarnos sus preguntas para que el doctor con mucho gusto pues las pueda contestar y esto sea pues realmente una conversación. Adriano, hemos pasado ya las 700 personas que te están siguiendo en toda América Latina y ahora sí te paso la cámara a ti para que comencemos a hablar un poquito de qué fue lo que tú indagaste desde el punto de vista de historia clínica en esta paciente antes de tomar tu decisión de realizar el tratamiento de conducto en la pieza dentaria mencionada. Muy bien. ¿Podemos ver la primera radiografía? Aquí está. Bueno, esta primera radiografía es de... La foto número 1, ¿no, verdad? La foto número 1 corresponde a la radiografía inicial tomada en octubre del 2011. Esto es antes de que nosotros la viéramos. El doctor Romero vio a la paciente en diciembre del 2012, que fue cuando vino a la interconsulta conmigo y ya le dimos el seguimiento al caso. Indagando un poco en la historia clínica de la paciente, nos dimos cuenta de cuándo llegó por primera vez a la consulta. Esto es en octubre del 2011. Llegó al departamento de odontopediatría. Tenía esta lesión cariosa en oclusal de la 3-6. Yo pienso, por lo que veo en la radiografía, que desde entonces ya había una necrosis pulpar con tenemos una zona radiolúcida aquí en la más marcada en la raíz distal. También en la mesial apreciamos ahí la lesión periapical. Podemos pasar a la siguiente. Vemos la segunda molar que todavía no hace erupción, todavía presenta las molares primarias. Actualmente tiene 10 años, lo cual quiere decir que tenía en ese entonces menos de 9 años. Quiero interrumpirte un minutito, Adriano. Tengo algunas personas que me están escribiendo y que nos están comentando que no pueden ver las radiografías. No se olviden que las radiografías voy a cargar una vez más el álbum para el doctor Martín Vascari. Le voy a cargar una vez más el álbum a través del TweetCam. Disculpen la interrupción, para que todos puedan seguir las fotos, porque sin imágenes no vamos a entender el tema. Ahí acabo de cargar el álbum a través del TweetCam. Por favor hagan clic en ese enlace y eso los va a llevar directamente al álbum de fotos. Estábamos viendo la foto número 1 con el doctor Garza y pronto él indicará cuándo pasar a la foto número 2. Ok. Bueno, ¿ya pudo ser apreciada la foto número 1? Vamos a ver si que nos escriben aquí. Ya tenemos a gente que nos está escribiendo aquí. Vamos a ver si nos regalan un minutito. No se ve la radiografía. Bueno, ya tenemos la radiografía. Bueno, me gustaría por favor que nos vayan confirmando. Tenemos algunas personas que se están quejando de la señal. No se olviden que muchas veces la señal es un problema ya de cada uno de los países. Me gustaría que por favor el doctor Martín Vascari, que ya está en las fotos, me gustaría, doctor Martín, si nos puede confirmar si el audio y el video son adecuados. Si alguien nos puede confirmar antes de continuar, porque tenemos desde Venezuela, nos están escribiendo de que el audio y el video no son los adecuados y quisiéramos saber si es un problema local de Venezuela o si es un problema general de aquí, dentro de Rochester Norte, donde nace la señal.
Así que por favor vamos a esperar unos minutos para que ya nos puedan confirmar. Yo estoy viendo aquí la imagen y el video, se escucha perfecto, me dice la doctora Molita, así que sigamos nomás, Adriano. Es un problema local de cada país, tenemos un buen audio y un buen video en otros países. Adelante. Bien, bueno, pues esta es la radiografía inicial que no nos llegó a nosotros en ese tiempo, fue en el 2011, octubre. Aquí la tarea del dentista que la recibe, que en este caso fue un odontopediatra, debe de ser hacer las pruebas de vitalidad pertinentes, hacer las pruebas de percusión, de palpación, ver si alguna fístula está presente, revisar si hay alguna lesión periapical, como en este caso la podemos observar, y establecer el plan de tratamiento. Podemos pasar a la siguiente fotografía. Vamos a ir a la foto número 2. Foto número 2. El procedimiento que realizaron en esa fecha fue programado para enero del 2012, el día último, 31 de enero del 2012, empezaron con una pulpotomía. Aquí podemos ver el material radiopaco que se aprecia rellenando la entrada a los conductos mesiales y distales. Es un hidróxido de calcio que utilizamos, que tiene sulfato de bario probablemente, porque se ve radiopaco. Entonces ese fue el tratamiento inicial. Después de esa fecha, aquí todo se veía perfectamente normal, yo no aprecio realmente ningún problema. Después tenemos aquí algunas notas que se volvió a ver el día 16 de febrero del 2012. Ese podremos apreciarlo en la tercera radiografía. Antes de pasar a la tercera radiografía, creo que es importante, Adriano, creo que es importante también señalar una cosa. Si estamos viendo la radiografía número 2, y vas a coincidir conmigo, estamos viendo que estamos frente a una niña que tiene una lesión cariosa también en el segundo molarcito de leche. O sea, una paciente, yo la vi personalmente y creo que es una paciente que tiene una alta incidencia de caries, una paciente de alto riesgo, y yo creo que esto también es importante considerar. Porque claro, nosotros queremos tratar de salvar las piezas dentarias, pero no solamente depende de nosotros, también depende del cuidado que la paciente tenga, de la motivación, y ahí viene el trabajo más importante del odontólogo. No solamente endodonciar y restaurar el diente, sino motivar al paciente para que sepa y le dé valor a cada una de las piezas dentarias. Así que podemos ver en esta radiografía que, si bien es cierto, habían puesto ya el hidróxido de calcio en la primera molar, podemos ver que hay una pequeña imagen de radiolucidez alrededor de las raíces, donde ya se está viendo que hay un inicio de algo, pero también estamos viendo ese primer molar que luego fue tratado y luego se le colocó una coronita, que la van a ver en otra radiografía, una coronita de acero inoxidable. O sea que estábamos frente a una paciente que estaba en tratamiento, que estaba viniendo de manera frecuente y no estaba desaparecida de la institución, ¿no, verdad? Eso es importante que lo aclaremos. Así es. ¿Te quieres ir a la radiografía número 3? Estamos en la foto número 2. Preguntan, ¿se tomó alguna angulación? Vamos a ver, ok. Ahí está la pregunta. ¿Tomó alguna angulación la segunda radiografía? ¿O qué quería observar ahí? Este es el seguimiento del caso. La primera radiografía es de octubre del 2011 y la segunda radiografía se tomó después de que se realizó la pulpotomía. No fue realizada en nuestro departamento de la universidad, fue en el departamento de odontopediatría. Estamos haciendo un seguimiento del caso. Esto fue en enero del 2012. Posteriormente, si pasamos a la radiografía número 3, que esto es en febrero del 2012, también antes de que llegara con nosotros, yo pienso que se intentó continuar con el procedimiento. Se ve ahí un material radiopaco que corresponde a hidróxido de calcio. Esto no es gutapercha aún. Se empieza a apreciar ahí una lesión a nivel de la furca, donde ya la pieza seguía sin responder adecuadamente al procedimiento. Debido a esto, nos encontramos después con una nota que viene aquí con fecha de marzo del 2012. Antes de marzo, yo creo que fue, claro, exactamente, marzo del 2012, sí.
Exactamente. Aquí la nota... Y la nota, esta nota venía de marzo del 2012, que es bueno que hagamos el recuento, porque queremos que entiendan bien todo, más que todo el tiempo que ha pasado aquí con esta pieza dentaria. Pero la nota dice exactamente pues, que la mamá había reportado que le habían comentado que había una prognosis mala en esta pieza número 36, o era un pronóstico reservado, y que por alguna razón no podían lograr rellenar las raíces mesiales de manera completa, y había ya estaba involucrada ya la furca. Por lo tanto, ellos recomendaban, por toda esta situación que le estamos comentando, de que no se podía localizar los conductos mesiales adecuadamente, había un compromiso de furca. Ellos recomendaban monitorear la pieza dentaria siempre y cuando esté asintomática con los medicamentos que están viendo ustedes ahora, y pues que si esto no se resolvía, ellos recomendaban la extracción de la pieza dentaria y puntualizaban, siempre y cuando persista la involucración de la furca, ellos recomendaban la extracción de la pieza dentaria. Y aquí viene mi primera pregunta, la primera pregunta que yo le hice al doctor Garza es, presentía que esta furca que estaba realmente involucrada, que ya había pérdida de hueso en la zona, tenía mucho que ver con el tema endodóntico. O sea, había un tema endoperio, pero causado por el tema endodóntico particularmente, era como yo lo veía. Y yo lo que quería simplemente era saber que si se solucionaba el tema endodóntico, si se podía resolver también la parte periodontal, o si requeriríamos del trabajo mancomunado de otro especialista para poder solucionar el tema. Y así es como llega el paciente a mis manos y luego es referido a las manos del doctor Garza. Bueno, después de esta radiografía no tenemos ningún otro dato hasta diciembre del 2012, que es cuando ponen una nota del departamento de odontopediatría en el que mencionan que la pieza ya no tiene mayor solución. Aquí está la... Exactamente. Se produjo una fractura en la restauración, según dice aquí. En la restauración temporal, exactamente. Y como habíamos comentado anteriormente, había dificultad por el tema de la morfología del canal. Entonces, en esta nueva nota que escriben en diciembre, antes de que la paciente llegue donde nosotros, como les comentaba, ¿no? Veían como cierta dificultad la morfología del canal. Y por esa razón recomendaban o sugerían que, como los síntomas y las imágenes radiográficas no habían mejorado, recomendaban la extracción de la pieza dentaria, y ahí fue que mandaron a la paciente directamente a que la pieza dentaria sea extraída en la misma fecha. Podemos ver aquí en la cuarta radiografía. Estamos en la imagen número 4, estamos ahorita en la imagen número 3, pasemos a la imagen número 4, y esa es la imagen que nosotros recibimos. Esa es como la recibimos nosotros. Aquí podemos ver que ya el material radiopático... Me preguntan en qué foto vamos. Vamos en la foto número 4. Es importante que sepamos, vamos a la foto número 4 en este momento. Sí. Bueno, en esta fotografía ya podemos ver donde el hidróxido de calcio ya se reabsorbió. Pasaron, no sabemos exactamente la razón, pero la paciente ya no hay ninguna nota entre marzo y diciembre, lo cual quiere decir que probablemente ya no regresó a atenderse específicamente en esta pieza. Entonces podemos ver donde se está reabsorbiendo el hidróxido de calcio en esta radiografía, pero a la inspección pues no había movilidad, ya podemos apreciar ahí la corona en la pieza primaria, en la segunda molar infantil, donde ya hicieron la pulpotomía y la corona de acero. Realmente no apreciaba en ese entonces yo alguna causa como para indicar la extracción. Yo, a pesar de que se ve una lesión bastante grande y involucrando furca y las dos raíces, tanto las mesiales como las distales, pues realmente no consideré que fuera necesario hacer la extracción. Por eso es que decidimos irnos por el camino de salvar la pieza haciendo un adecuado tratamiento endodóntico.
Ahora, me gustaría que, ya viendo esta imagen, que ya es la imagen número 4, por favor, todos estamos en la imagen número 4. Ya estando en la imagen número 4, Adriano, yo voy a pedirte que por favor nos ayudes ahora sí con el tema diagnóstico. Tú recibes a este paciente, la pieza dentaria, como ustedes pueden ver, ya no tenía una restauración temporal, estaba prácticamente fracturada, era un IRM que había estado bastantes meses, estaba ya pues completamente, estaba filtrando y se habían salido porciones del mismo, o sea que había ya una comunicación directa de los canales, de la cámara y los canales hacia el medio bucal. Entonces, obviamente estamos frente a una pieza dentaria que no tiene nada de vitalidad, que ha estado siendo tratada pues con hidróxido de calcio, ya no hay tejido pulpar o no debería haber, por lo menos vital nada, pero hay elementos contaminantes dentro de este canal. Entonces, cuéntanos un poquito en este punto, porque mucha gente, mira, ya tenemos más de 1000 personas que nos están escuchando en vivo, Adriano, y toda esta gente se va a estar preguntando lo mismo que yo, ¿no? Ok, recibimos un paciente en estas condiciones con una cavidad abierta, que ha sido ya tratado de alguna manera, ha sido manipulado, ha sido instrumentado el canal radicular, el paciente llega a un especialista en estas condiciones. ¿Qué es lo primero que un especialista hace? ¿Qué es lo primero que tú hiciste con esta niña una vez que supiste toda la historia que hemos conversado ahora y que ibas a proceder ya a tratar a la paciente en cuanto al diagnóstico se refiere? Bueno, hacer las pruebas de vitalidad en este caso ya son un poco obvias. El diagnóstico, ya viendo la radiografía y la historia clínica, podemos darnos cuenta que se trata de una pieza sin vitalidad pulpar, pero aquí lo importante sería checar el estado periodontal, checar a la palpación, a la percusión. Si hay alguna fístula, podemos seguir el trayecto de la fístula. Usualmente utilizamos una punta de gutapercha número 15, 20, 25, de las más delgadas, que podemos introducir por la fístula siguiendo el trayecto fistuloso. En este caso no fue necesario hacerlo, no había, de hecho me parece que no había fístula, pero es un buen elemento de diagnóstico que podemos utilizar para ver si el problema es periodontal o para ver si el problema es periapical, dependiendo a dónde se dirige la punta de gutapercha. Si es a la zona apical, ya sabemos que es un problema de origen endodóntico, y si se dirige al centro, podríamos sospechar, por ejemplo, de alguna fractura o de alguna bolsa periodontal también. Checar con la sonda periodontal también es importante, y establecer el plan de tratamiento, ¿verdad? En este caso se programó para endodoncia el día, la fecha fue esto a finales de diciembre del 2012, y la estuvimos viendo en los primeros días del mes de enero de este año 2013. Ahora te hago una pregunta, Adriano, que estoy seguro que mucha gente se la está haciendo, y tengo también aquí una pregunta del doctor Pablo Burgos, que nos sigue desde Argentina. Él es un seguidor nuestro de siempre, de casi todos los tweetcamps. Pero yo tengo una pregunta antes de leerte la pregunta de Pablo. El paciente llega, tuviste, estaba con el ionomereviro o el IRM, perdón, casi pues deshecho, habían ingresado ya pues de saliva dentro del canal, bacterias, y esperamos un mes porque por cuestiones de tiempo había que esperar un mes para que tú puedas ver a la paciente, por cuestiones de agenda. Mi pregunta es, el día que tú la ves, ¿qué tan bueno sería por lo menos irrigar, lavar, sellar para que no haya más contaminación, o es mejor dejar la pieza abierta? ¿Sellar o dejar abierta hasta que tú vuelvas a ver a la paciente? ¿Cómo desde el punto de vista del endodoncista, del especialista, cómo ven ustedes esto de aquí y de qué manera lo manejan? Sí, siempre que podamos es mejor cerrar un diente que está abierto, porque al dejarlo abierto con la intención de establecer un drenaje, muchas veces estamos dejando expuesto ese diente a mayor contaminación. La única situación en la que debemos de dejar un diente abierto es cuando tenemos un drenaje, una salida de pus abundante, por ejemplo, que no podemos controlar, que estamos con puntas de papel y sigue drenando y sigue drenando. Es la única situación en la que yo recomendaría dejar un diente abierto, y no más de 24 o 48 horas, cuando mucho. Por esa única razón la podemos dejar, pero no más de 48 horas. 24 o 48 horas es lo máximo que se recomienda según la literatura, dejar un diente abierto, para inmediatamente volver a lavar con hipoclorito
y colocar algún medicamento intraconducto. Ahora, en el caso este en particular que estamos viendo, ¿tú sellaste antes de verla al mes o dejaste abierto porque no hubo... ¿Cómo se manejó este caso en particular? Yo recuerdo que todavía estaba, no sé si se estableció algún procedimiento de urgencia en la clínica de emergencias. Aquí está la nota, pero no recuerdo que hubiera una comunicación con el medio oral. Todavía conservaba la curación. Generalmente cuando vemos un diente abierto decidimos no hacer la endodoncia en una sola sesión. Bien anestesiada la paciente, se coloca el aislamiento absoluto con dique de hule y lo más importante es localizar los conductos. Es muy importante una buena observación si es posible, con algún tipo de magnificación, con lupas, con microscopio, con una buena fuente de luz para checar que no haya ninguna perforación, que sea lo que esté causando la lesión en furca. Localizar los conductos, que en este caso fueron 4 conductos, 2 mesiales, 2 distales, llegar a la longitud de trabajo. Podemos ver en la siguiente radiografía donde un ratito, antes de pasar a la siguiente radiografía, me pregunta el doctor Pablo Burgos, quiero leer estas preguntas para poderlas responder. Me dice, el diagnóstico y tratamiento inicial fue incorrecto. ¿En qué se equivocaron? ¿Dónde tú consideras que hubo realmente la falla en el diagnóstico previo que habían solicitado a la pieza ser extraída antes de reintentar hacer una endodoncia? Desde tu punto de vista, ojo, nosotros aquí queremos tener claro, y lo he conversado con Adriano incluso hoy en la mañana, nosotros aquí, nuestro objetivo único aquí es simplemente conversar de las cosas que ocurren todos los días, porque errores he cometido yo, hemos cometido todos. Esto no se trata de desprestigiar a nadie ni de hablar mal de nadie, simplemente son cosas que ocurren en las clínicas dentales diarias. Los que hacemos odontología, los que vemos pacientes a diario, tenemos mayores probabilidades de equivocarnos. Lo importante es que nosotros compartamos cualquier equivocación, cualquier error que hayamos cometido, lo compartamos con los demás para que nadie más lo vuelva a cometer. ¿Dónde tú crees de repente, Adriano, que pudo haber habido el error, si le queremos llamar de esta manera, o el diagnóstico equivocado a la hora de decir extraigamos a la pieza dentaria antes de retratemos o intentemos hacer una buena endodoncia? Yo creo que lo abordaron de manera correcta, pero pienso que el principal error que pudieron haber hecho es establecer ese plan de tratamiento sin haber consultado antes con un especialista. Pienso yo, porque sí se abordó adecuadamente, se hizo un buen acceso. Al parecer estaban batallando con los conductos mesiales. Desde ahí pienso yo que si no tienen la posibilidad de llegar al ápice, pues es el momento de referir el caso. Claro. Entonces, yo pienso que desde ahí pudo haber sido el error. Entonces, este caso siguió avanzando el problema y no veo que haya sido un diagnóstico incorrecto, tal vez un plan de tratamiento inadecuado al decir que debido a la dificultad de localizar los conductos o de rellenar los conductos mesiales, como decía en la historia clínica, había que hacer la extracción sin antes siquiera haber consultado con un especialista. Perfecto. Vamos a ver si tenemos aquí algunas otras preguntas. Dice el doctor Tyron, dice la técnica del cono de gutapercha es muy bueno y sencillo. Gracias por ese todos cometemos errores, pero está bueno aprender para no repetir con ese criterio, y me parece muy bien, y eso es realmente lo que nosotros queremos hacer. Así es, palabras sean mal, todos estamos expuestos a cometer errores. Perfecto, entonces sigamos, estamos en la foto número 4 y vamos a pasar a la foto número 5. Ya hemos hablado un poco del tema diagnóstico, de cómo llegó el paciente y qué es lo que hizo Adriano al momento de ver a la paciente. Ahora sí vamos a pasar a la foto número 5, donde estamos viendo un poco ya el tema de tratamiento. Quisiera dividir aquí el procedimiento, Adriano, para que quede bien claro para toda la gente que nos está siguiendo. Quisiera dividir el tratamiento en la parte primero de aislamiento, la importancia del mismo. Luego instrumentación, cuáles son los pasos adecuados para instrumentar, hasta dónde tú llegas con las ligas manuales. Luego cuando pasa a una instrumentación mecánica, qué utilizas tú para lubricar los canales, por qué los lubricas, cuándo consideras terminar la endodoncia el mismo día o dejarla para una segunda cita. Si dejas para una segunda cita, ¿qué vas a colocar como un medicamento intermedio? Y al final de la endodoncia,
ya sea que haya un medicamento intermedio o al final, una vez que esté sellado con la gutapercha, ¿qué pondrías como un material restaurador temporal hasta que la paciente llegue a manos del odontólogo restaurador? Bien. Sí, bueno, en cuanto al aislamiento es sumamente importante, al grado de poder asegurar que pieza que no se pueda aislar no es candidata para endodoncia. Simple y sencillamente, tenemos que tomar en cuenta que es uno de los pasos más importantes para poder lograr un campo libre de bacterias lo más posible. Una vez que logramos el aislamiento, se procede al acceso, que en este caso ya fue remover únicamente la curación temporal. Localización de los conductos, como dije, con una buena magnificación. En el caso de esta paciente utilizamos unas lupas de aumento 3.5 que fueron bastante útiles con una buena fuente de luz de fibra óptica, que fueron bastante útiles para poder localizar dos conductos mesiales y dos distales. En esta radiografía mostramos ahí la longitud de trabajo. Estábamos pretendiendo ubicarla. Utilizamos por lo regular el localizador electrónico, aplicar electrónico. Pregunta el doctor Cristian en el mismo tema que estás hablando. Sí. Me pregunta, ¿a esa edad tiene la paciente una apertura bucal adecuada para poder instrumentar con limas? Bueno, sí, en este caso la ventaja es que hay limas de 21 milímetros y de 25 milímetros, son las más usadas. Hay más, hay de 28 y de 31, pero en este caso teníamos una longitud de 19 milímetros, si mal no me parece, aquí está anotado. Si teníamos una longitud de 19 milímetros en los distales y en el mesio vestibular de 18 y mesio lingual de 19. Entonces, con unas limas de 21 milímetros perfectamente podemos accesar a estos conductos. Algunas veces nos tenemos que ayudar de abrebocas o algún instrumento o producto que se utiliza, que es auxiliar para estos casos. Usualmente utilizamos el localizador aplicar electrónico. En este caso teníamos unos conductos bastante amplios por la edad de la paciente, entonces podemos verificar, es lo mejor que podemos hacer, aparte del localizador aplicar electrónico, que a veces no nos da una medición muy acertada, podemos verificarlo con una radiografía. Una buena manera de saber hacia dónde estamos viendo cada una de las limas, de los instrumentos que están adentro del conducto, es utilizar aparte de la radiografía ortorradial, que es en sentido perpendicular a la placa radiográfica, claro. Podemos hacer una toma que se puede hacer mesio-radial o disto-radial. Me pregunta la doctora María Gabriela, para la preparación de esta primera instrumentación que estás realizando, de lo cuando se utilizó la técnica coronoapical. Sí, utilizamos la técnica coronoapical. En lo particular yo la utilizo con las fresas Gates Glidden en una forma crown down. Empezamos usualmente solamente utilizamos la número 2, 3 y 4, que en este caso empezamos después de establecer la longitud de trabajo. Muy buena irrigación hay que utilizar en todo momento. Empezamos con la Gates número 4, una irrigación después de ese uso. La número 4 se utiliza solamente para la parte del tercio cervical de la raíz, realmente para evitar alguna perforación, no ir más allá de, digamos, 10, 11 milímetros. Posteriormente continuamos con la Gates número 3, 1 milímetro más, generalmente es como yo instrumento los conductos. Irrigación entre cada instrumento, y después la número 2, que corresponde a una 70 de las tipo K. En el orden sería, la número 4 es 110, la número 3 es 90 y la número 2 sería una lima 70. Con esta estamos llegando aproximadamente al tercio medio de la raíz, lo cual nos permite que el hipoclorito llegue mucho mejor a la zona y podamos eliminar lo más posible el tejido infectado. Ok, perfecto.
No creo que tengamos aquí una pregunta más. Ok, pasemos entonces a la radiografía número 6. Comentaba sobre también, esta ya es la prueba de cono. Entonces, sí. Bueno, viéndola, podemos regresar a la otra radiografía. Estamos entonces en la foto número, regresamos a la foto número 5. A la foto número 5. En este caso puedo yo apreciar que tengo aquí dos tipos de limas. Si vemos en el conducto distal, la del lado derecho, la que está más hacia la segunda molar, es una lima tipo Hedstrom. Y la que está del lado izquierdo es una lima tipo K. Entonces, esto es algo muy útil para poder determinar cuál es el mesio vestibular y cuál es el mesio lingual, o cuál es el disto vestibular y cuál es el disto lingual. Esta es una manera de saberlo, porque son diferentes los diseños de la lima. Se pueden apreciar aquí la diferencia en este conducto, conductos distales. Otra manera es la técnica que en inglés es slope, que viene siendo same lingual opposite vocal, que en español sería si se va hacia el mismo lado, suponiendo si la tomamos disto radial, el conducto o la lima que se vaya hacia donde está el cono, que es hacia distal, vendría siendo la lingual. Y el opposite, el contrario, sería el bucal. Si es desde mesial, la que se vaya hacia mesial es la raíz lingual y viceversa. Tengo aquí una pregunta del doctor Daniel Cristian. Dice, ¿a qué número de lima llegó a nivel apical en esta foto número 4? Bueno, en esta foto es solamente para tener la conductometría. Probablemente habremos empezado con alguna lima número 15. Usualmente empezamos con la 10 o la 15. En algunos casos, que conductos más amplios, empezamos con la 20. Solamente para determinar la conductometría. Una vez que determinamos la conductometría, ya podemos continuar con la instrumentación. Generalmente, en lo personal, me gusta instrumentar de manera manual hasta una lima 20 o en algunos casos hasta una lima 25, con una muy buena irrigación en cada momento, y algunas veces nos ayudamos de algún agente quelante como el EDTA, cualquier producto que contenga EDTA, hay en líquido y hay en pasta, en crema. En este caso, en crema es bastante útil y lo podemos utilizar para ayudarnos a la lubricación o a la instrumentación de este tipo de conductos. Me pregunta el doctor Canales, ¿hubiéramos podido utilizar el sistema ProTaper? Sí, perfectamente. El ProTaper es un sistema bastante bueno que en lo personal lo he estado utilizando. Aquí en Eastman no lo tenemos, pero yo lo he utilizado por bastantes años y es de mis favoritos, podría decir. Pero es importante que recalquemos, yo lo he visto a Adriano, he tenido la oportunidad de verlo a Adriano trabajar. Es importante recalcar que cuando lo veo trabajar, él avanza manualmente hasta cierta lima y luego comienza con el instrumental ya rotatorio. Me gustaría que hables un poquito de eso ahí, hasta dónde llegas manualmente, hasta dónde tú crees que se debe llegar, por lo menos en este caso en particular, y luego de cuándo sientes que ya puedes comenzar con un sistema rotatorio, ¿no? Sí, en lo personal me gusta hacerlo de esta manera porque me da una idea de la trayectoria de los conductos. Uno aprende a sentir en el mismo tacto, desarrollas una habilidad para sentir cualquier situación que se pueda presentar, como una bifurcación, como alguna curvatura abrupta. Entonces es mejor familiarizarse con la trayectoria de los conductos. Y ya una vez que tienes bien establecido eso, entonces ya puedes continuar con los instrumentos rotatorios. Los instrumentos rotatorios, después de utilizar, me gusta utilizar las fresas Gates-Glidden para ampliar el tercio cervical y medio, y posteriormente ya utilizo los instrumentos de níquel titanio, después de haber instrumentado hasta una 20 o en algunos casos 25, como mencioné. Hay una pregunta que te está haciendo la doctora Lidia Talledo. Me dice, ¿el mejor irrigante es el hipoclorito? A la fecha yo creo que es el más usado y el que ha demostrado un mejor resultado. La ventaja del hipoclorito es que disuelve el tejido orgánico.
Podemos usar, por ejemplo, clorhexidina, que también es un muy buen desinfectante, que tiene la propiedad de la sustantividad, que es que permanece su efecto antibacteriano aún después de que se utilizó como irrigante. ¿Cuál es la desventaja? Digamos, podría ser que no disuelve el tejido orgánico. Asimismo, puede ser alguna otra solución, pero el hipoclorito al paso de los años ha demostrado ser la mejor opción. La concentración que utilizamos es entre el 2.5 al 6%. Cuando lo vaciamos directamente de la botella de producto comercial de hipoclorito, es al 5.25, 6% aproximadamente. Si lo diluimos mitad y mitad con agua, tendríamos aproximadamente entre el 2.5 al 3%, lo cual es suficiente. Aquí preguntan la concentración, al 2.5 o al 5%. Cada vez más se ve que se está utilizando dentro de los foros endodónticos, en donde yo tengo acceso, y cualquiera puede tener acceso también. Uno de ellos es Endodoncistas Latinos, lo recomiendo ampliamente. Cada vez se ve más que se está utilizando el hipoclorito al 5%, sobre todo en casos necróticos. Y me pregunta también el doctor Marcelo Herrera, ¿por qué hasta la 25? ¿Cuánto mide el foramen apical aproximadamente, doctor? O sea, ¿por qué hasta la 25? ¿Y cuánto tú consideras, si se puede, o sea, cuánto sería exagerado? Entendería yo la pregunta, no instrumentar demasiado a nivel apical. Ya depende de cada conducto, pero tomando en cuenta que son limas de acero, no tienen la flexibilidad que tendríamos con una lima de níquel titanio. Entonces, basado en... Bueno, el foramen apical puede variar, depende de la pieza, pero esto es algo que hago basado en la aleación del material, de la lima. Entonces, las manuales son de acero. Generalmente las utilizo solamente hasta una 20 para no causar una transportación apical. Después ya podemos empezar solamente hasta el tercio medio, y en lo particular me gusta utilizar limas con conicidad 0.4, en algunos casos 0.6, pero generalmente me baso más sobre la conicidad del 0.4. Esto es, si la conicidad de la lima manual es del 0.2, lo cual quiere decir que vamos a decir una lima 25 en la punta, a 1 milímetro de la parte de la punta tendríamos 27, posteriormente 29, 31, va avanzando de 2 en 2, es la conicidad o el taper. Cuando hablamos de una conicidad 0.4, tendríamos, iría avanzando de 4 en 4, de 25 sería a 29 y así sucesivamente. Ahora tengo dos preguntas que me parece que son bastante buenas. La primera dice, te voy a leer las dos, me dice, ¿le ha sucedido alguna vez un accidente de irritación con el hipoclorito de sodio? Esa es la primera. Y la segunda dice, ¿cuántos centímetros cúbicos de hipoclorito se usa para irrigar? ¿Y es bueno que se use el hipoclorito tibio? Sí, bueno, el usar el hipoclorito tibio, hay estudios que soportan esto, sí ayuda bastante, aumenta la acción bactericida del hipoclorito, el calentarlo a una temperatura de no más de 50, 60 grados, esa es una buena temperatura. En cuanto a los accidentes, que si me ha sucedido algún accidente, sí, alguna vez tuve algún accidente, cada vez uno ya va teniendo más cuidado, y aparte hay agujas especiales que tienen como una punta de media caña, que le llaman de terminación segura, safe end, donde la salida del hipoclorito es de forma lateral. Y otra manera también muy buena es utilizar sistemas de vacío, de succión, que puedan llegar hasta lo más apical posible, como algunas marcas comerciales que han salido últimamente. Okay, estamos entonces estamos en la foto número 5, vamos a pasar a la foto número 6. Estamos en la foto número 6. Sí, bueno, aquí se instrumentó hasta una lima 40.04 en cada uno de los 4 conductos.
y estamos probando también conos de gutapercha que también tienen esa conicidad 0,4, por eso se ven más amplios. Establecimos un tope apical. La ventaja de los instrumentos con conicidad es que por sí solos harían la función que anteriormente nos enseñaron a hacer, que llamaban la técnica escalonada o telescópica, que era instrumentar con una lima mayor cada vez a una longitud menor, 0.5 o 1 milímetro menos con cada lima que le fueras aumentando, y luego recapitular de vuelta la última lima maestra apical. Entonces esto ya solo el instrumento por sí solo lo realiza. En el caso de las ProTaper, como preguntaban hace algún tiempecito, sí, la ProTaper tiene una conicidad mayor, pero es muy rígida al momento de llegar a la lima azul, que sería la F3, me parece. La lima azul ya es muy rígida, y en conductos que tienen una ligera curvatura como estos, ya no es tan seguro utilizarlas. Entonces una modalidad que se puede hacer es la técnica híbrida y combinar diferentes instrumentos. Yo solía utilizar bastante la lima ProTaper hasta la lima F2, que viene siendo la roja, y correspondería a una 25 en la parte apical, y después continuaba con una lima que tuviera una conicidad 0,4 en los números calibre 30, 35 y 40 en algunos casos. Depende, si es muy curvo, tal vez llegaríamos hasta una 35 solamente, pero ya no es necesario instrumentar tanto como anteriormente nos decían, salvo algunos casos muy especiales. Pero generalmente haciendo una técnica de escalonada o del crown down, o en el caso del gate glidden y después rotatoria, nos queda una especie de embudo en la formación o en la instrumentación de estos conductos, que perfectamente nos puede dar el tope apical que necesitamos para poder utilizar nuestros conos de gutapercha sin el temor de que vayamos a extruir el material. Tengo dos preguntas aquí que me gustaría leer, que me parece que son bastante buenas, Adriano. Una del doctor Tyron Miranda. Tyron es amigo mío, es ecuatoriano, vive en Chile. Estoy casi seguro que Tyron estudia o es endodoncista ya. Y Tyron me pregunta, ¿usó medicación intraconducto? Esa es la pregunta número uno. Sí. Y la segunda, me pregunta Yanni Cachitax, dice, ¿esa técnica aún es válida? ¿La escalonada, se refiere a ella? ¿O es mejor hacerlo de otra forma? Sí, bueno, es válida cuando no cuentas con los instrumentos rotatorios de níquel titanio. Lo ideal sería hacerlo con los instrumentos níquel titanio. Hoy en día es lo más acertado, aunque hay endodoncistas que siguen haciendo técnica manual y que son excelentes, pero es mucho mejor con la técnica de níquel titanio. La técnica escalonada, digamos que es como se enseñaba de manera manual, y lo que yo comentaba es que los instrumentos que tienen una conicidad mayor, como 0,4 o 0,6, vienen haciendo esa técnica, o el instrumento por sí solo. Bueno, quiero hacer todas las preguntas. Adriano, te felicito. Tenemos casi 1500 personas que te están siguiendo y tenemos una cantidad de preguntas impresionantes, y no quisiera perder ninguna, todas son muy buenas. Tyron me confirma, soy endodoncista, así que tenemos gente que nos sigue, que está entendiendo clarísimo lo que estás hablando, y eso es muy bueno. Me dice el doctor Daniel Christian, me dice, en caso de fractura a nivel apical, ¿ha podido retirarla? O sea, la fractura, digo, por taper 0.4. Se refiere probablemente al instrumento. Exactamente. Sí, cuando es a nivel apical realmente es complicado. Hay un antiguo dicho que dice, mientras lo puedas ver, lo puedes arreglar. Mientras tú puedas ver el instrumento, es más fácil retirarlo, vibrarlo con ultrasonido, o en algunos casos sobrepasarlo con una lima más delgada, una lima 6, una lima 8, una lima 10, poder sobrepasarlo y se puede ya solucionar eso. Pero generalmente cuando es en la parte apical y hay una fractura, esto es porque es una curvatura muy marcada y va a ser muy complicado retirar el instrumento. Generalmente podemos hacer el intento, pero
no le insisto mucho en esos casos y lo dejo obturando ahí. Muy buena irrigación y uso de agente quelante para remover el barrillo dentinario. El smear layer, ese se recomienda retirarlo al último, después de la última, cuando estás haciendo la última instrumentación, con las últimas limas, para remover ese barrillo dentinario. María Gabriela nos pregunta, ¿la obturación se realizó en otra cita y cuánto tiempo se recomienda dejar hidróxido de calcio en el conducto? Sí. En este caso, en este caso lo realizamos en una sesión. Por muchos años yo seguí la consigna de cualquier caso que yo veía con lesión apical, ponía hidróxido de calcio, y lo recomendable según los autores en Brasil han hecho muchos estudios, Mario Roberto Leonardo, Carlos Estrella, Sundquist en Suecia, lo recomiendan por 7 días mínimo. El hidróxido de calcio dura activo hasta 1 mes o 2 meses, liberando iones hidroxilo y iones calcio que actúan contra las bacterias y mantienen un pH alcalino que puede garantizarnos que no va a haber mayor crecimiento bacteriano. Pero últimamente se ha visto que con una buena instrumentación y muchas veces con el uso de ultrasonido para activar la solución irrigadora es suficiente para, si no obtenemos ningún exudado, si podemos contar con que al poner las puntas de papel están saliendo sin ningún exudado, podemos en muchos de estos casos, aún siendo necróticos pero estando asintomáticos, obturarlos en una sola sesión. En este caso lo hicimos en una sola sesión porque yo tomé en consideración el tiempo que llevaba la niña yendo y viniendo, y ya había un antecedente previo de tratamiento con hidróxido de calcio también. Y como pérdida de material temporal, que era otro pérdida de material temporal. La chica vive a 1 hora de distancia. La niña vive a 1 hora y media de distancia de la clínica. Entonces entran varios factores en consideración. Estaba en ese momento asintomático para cuando llegó. Ya se había manejado con algún medicamento que el doctor Romero había recomendado en la clínica de emergencias. Entonces decidimos hacerlo en una sola sesión. Utilizamos algún cemento con propiedades antisépticas y logramos, si vemos la siguiente radiografía. Vamos, antes de pasar a la siguiente radiografía, solamente confirmar a la doctora María Eugenia Cruz, que nos está preguntando si que habías utilizado una lima de patencia entre lima y lima, y tú ya lo habías confirmado que efectivamente instrumentabas con el rotatorio y volvías a llegar hasta la longitud de trabajo y volvías a comentarte algo sobre eso. Sí, sí, generalmente utilizamos, es muy buena técnica y qué buena observación, porque es muy importante, sobre todo en casos necróticos, mantener una patenticidad apical con una lima 10 o una lima 15. Si tenemos, en este caso, teníamos una longitud de 19 milímetros, yo en estos casos aconsejaría utilizar entre cada 2 o 3 instrumentos una lima de pasaje, le llamamos, una lima con la que podemos mantener la patenticidad apical. Si teníamos una longitud, vuelvo a repetir, de 19 milímetros, podemos utilizarla a 19.5 o incluso a 20 milímetros, me atrevería a decir, sin causar ningún problema mayor. Cuando es así, y una lima tan delgada, no causa ningún problema y sí nos permite que después podamos hacer una obturación más adecuada. El doctor Tyron Miranda de Ecuador, que vive en Chile, nos pregunta, ¿qué tan recomendable es usar algún antibiótico intraconducto? Sí, en este caso el antibiótico intraconducto podríamos hablar que es el hidróxido de calcio, que es lo que más se utiliza. No he sabido de algún otro medicamento que se utilice algún antibiótico internamente. No es muy usado realmente, pero en este caso se estuvo utilizando ya con anterioridad el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio realmente trabaja como si fuera un antibiótico. Aumenta el pH a un nivel muy alcalino, arriba del 11.5, me parece que 11.2 es el pH que se logra, y funciona de alguna manera como un antibiótico. Y se puede dejar por 7 o 14 días, hasta 1 mes se puede dejar sin
sin que haya ningún problema. Y la última pregunta que te voy a leer antes de que continuemos con las radiografías, la doctora María Gabriela me pregunta, ¿la contracción apical se pierde en una patología pulpar tipo 5? ¿Se instrumenta hasta el lápiz radiográfico? Sí, yo creo que se refiere a si hay... ¿dónde está la pregunta? La tengo aquí. Okay. La contracción apical... Aquí. Constricción apical se pierde en una patología pulpar tipo 5. Sí, generalmente en estos casos podemos tener una reabsorción que nos hace lo que conocemos a veces como foramen en forma de cráter. Podemos ver en la radiografía una longitud de cierta milímetros, pero en realidad ahí nos ayuda mucho el localizador electrónico. Muchas veces parece que estamos cortos, pero es que había una reabsorción. Entonces aquí yo me apoyo muchísimo con el uso del localizador electrónico para lograr la mejor constricción, el mejor punto en donde está la constricción apical, no tanto en la medición radiográfica, sino el localizador electrónico es bastante confiable en estos casos. Y una más, porque créeme que tienes una cantidad de seguidores increíble, me dice el doctor Daniel Cristian, usted desde que anestesia hasta que termina el tratamiento, ¿cuánto tarda aproximadamente? Generalmente le dedicamos a los pacientes alrededor de 1 hora. Realmente no es cuestión de quién es más rápido. Hay algunos casos que podríamos manejarlos tal vez en media hora, pero sin fijarnos en algunos detalles como cuartos conductos o conductos medios mesiales, que es importante con la magnificación siempre buscarlos. Podríamos verlos en 45 minutos, el promedio es alrededor de 1 hora, pero hay casos que le dedicamos 1 hora y media, 2 horas, y aún así tenemos que dar una segunda cita porque estamos batallando con algún conducto muy complicado, con dobles curvaturas a veces, con alguna calcificación muy marcada. Entonces yo creo que aquí lo importante sería realizar el tratamiento lo mejor posible, y el tiempo depende de la habilidad de cada operador, ¿verdad? Exactamente. Pasemos entonces ahora sí a la foto número 7. Estamos viendo ya la foto número 7, por favor. ¿Qué nos puedes comentar ahí? Aquí ya podemos ver la obturación con gutapercha y sellador, que en este caso fue un sellador tipo Grossman de óxido de zinc y eugenol, que es el de el Care Sealer, de aquí que estamos usando aquí en Eastman. Por mucho tiempo utilicé también el otro sellador a base de resina, el AH26 primero, después el AH Plus posteriormente, que también son bastante buenos. En este caso aquí es el que tienen en la clínica y es el que estamos utilizando, y realmente hemos tenido muy buen resultado. Entonces, como decía, se obturó en una sola sesión con una técnica de condensación vertical, la técnica de Schilder. Eso me gustaría que nos expliques un poquito. Ya pusiste pues el cono, llegaste a la longitud de trabajo que tú querías, cómo lo calientas, cómo lo cortas, cómo lo condensas, para que un poquito se entienda cómo logras esa radiografía maravillosa que tenemos aquí en la foto número 7, que realmente se ve pues un trabajo bastante bien terminado. ¿Cómo logras esa imagen? Bueno, lo que hacemos es generalmente ya es una técnica en la que se utiliza solamente el cono principal, se utiliza el sellador para llevar con el mismo cono de gutapercha, aplicamos el sellador a todas las paredes de los conductos y luego ya establecemos la longitud. Generalmente es mejor en estos casos quedarse un poco corto, de 0.5 a 1 milímetro corto con estos conos, tomando en cuenta que cuando utilicemos el instrumento que lleva el calor entre 5 a 7 milímetros de donde termina la punta de gutapercha, y compactemos este material, vamos a poder avanzar otro poco. Entonces, para evitar la extrusión del material, yo prefiero quedarme ligeramente corto, como dije, alrededor de 0.5 milímetros antes de esa longitud final para poder utilizar. Entonces utilizamos un cono único en el que utilizamos cualquier sistema, que puede ser Touch and Heat, que puede ser System B, no recuerdo algún otro en este momento, pero
con una fuente de calor que llega hasta un promedio de 5 a 7 milímetros del ápice. Se corta la gutapercha y se retira toda la parte sobrante para posteriormente utilizar los condensadores de Schilder, que van del número 8 al número 12 aproximadamente. Es recomendable medir antes con el condensador apical para evitar hacer presión excesiva y poder producir una fractura. Es conveniente medirlo antes, establecer un aproximado de la longitud a la que queremos que llegue nuestro instrumento, de nuestro condensador apical, y ponerle un tope incluso para poder, después de que utilizamos la fuente de calor y cortar la gutapercha, poder compactar adecuadamente esa parte final de gutapercha. Y posteriormente podemos continuar la obturación con un sistema de gutapercha plastificada, como es el Obtura o algún otro sistema que... Tengo una pregunta que me hace también la doctora María Gabriela. Antes de colocar el cemento sellador, ¿es bueno lavar con alcohol absoluto o solución fisiológica? Sí, eso ayuda a secar de una mejor manera y quitar la tensión superficial. Okay. No lo uso en lo particular, pero he escuchado bastantes buenos conferencistas de Latinoamérica que lo utilizan, y eso es lo que me han comentado. El doctor Martín Bascari me dice, ¿recomienda usar Grossman si se va a usar un poste de fibra posteriormente? Bueno, sí, eso causó mucha controversia por un tiempo. Creo que el doctor Romero tiene bastante conocimiento en lo que vienen siendo las técnicas de adhesión y la interferencia que pudiera haber entre el material que contenga eugenol y los cementos adhesivos. Pero yo creo, en lo particular, ahorita el doctor va a dar su mejor opinión, que si podemos hacer una preparación para poste en la que retiremos completamente la gutapercha y alcancemos a tocar parte de la dentina para hacer esa preparación, nos estaríamos trayendo todo el material. Esa es mi opinión, pero el doctor creo que... Bueno, yo creo, sí, si ustedes revisan la literatura, lo más reciente, ustedes van a poder encontrar también de que cada vez se va cayendo un poco la creencia de que el eugenato realmente puede ser el único factor, o un factor único que podría causar una mala adhesión de un cemento adhesivo a los canales o paredes radiculares. Obviamente lo ideal sería utilizar los cementos a base de resina, pero si tenemos cementos tipo Grossman, y muchas veces nosotros enviamos a nuestros endodoncistas y cada uno tiene su preferencia y no lo podemos obligar a utilizar un cemento versus el otro, también está publicado en muchos artículos de que la cementación intracanal, a pesar de que hayan cementos que contengan algún tipo de eugenato, esto puede afectar muy poco, y mucho más importante es la forma como ustedes manejen su técnica de adhesión. Yo en lo particular, no solamente que trato de retirar pues la mayor cantidad de gutapercha o de cemento que puede haber en las paredes de los canales sin que la fresa contacte la misma, porque tampoco queremos preparar excesivamente o eliminar dentina dentro del canal, pero lo más importante es que luego que retiramos volvemos a irrigar el canal radicular con hipoclorito de sodio, justamente para eliminar cualquier remanente, ya sea biológico o cualquier remanente de cemento que haya. Lo irrigamos varias veces con hipoclorito, lo secamos bien y luego procedemos a grabar con ácido ortofosfórico. Y aquí viendo lo más importante, el ácido ortofosfórico, que es el que nos va a ayudar a crear el medio adhesivo en el canal radicular, tenemos que también lavarlo adecuadamente para que el medio no se mantenga ácido excesivamente, que evite que polimerice completamente el adhesivo. Y esto aquí, muchos estudios dicen que lo ideal es lavar el canal radicular con 30 centímetros cúbicos mínimo de agua para poder eliminar o hacer que descienda por completo el medio ácido que generan estos ácidos ortofosfóricos antes de la cementación de un poste. Pero lo más importante, en lo personal, en el sector posterior, soy mucho más amigo de los postes metálicos que de los postes de fibra de vidrio. Por una razón en particular, siempre tenemos que pensar que esa endodoncia, no importa que la haya hecho un especialista, esa endodoncia puede fracasar. Y si la endodoncia llegara a fracasar, lo ideal sería tratar de retratar, valga la redundancia, ese canal radicular. Y va a ser siempre más fácil retirar un poste metálico cementado con un ionómero de vidrio
que retirar un poste de fibra de vidrio cementado con un cemento a base de resina. Y esto es una cosa que nosotros como restauradores tenemos que siempre que pensar. No solamente estar a la moda con los biomateriales, sino también mantenernos muy conscientes de que si la endodoncia falla, nosotros queremos tener la facilidad de retirar el poste para que nuestro endodoncista pueda volver a rehacer ese tratamiento de conducto. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Estamos en la imagen número 7, pasamos a la imagen número 8, que es la penúltima imagen de este caso. Ya nos hemos pasado con unos 10 o 12 minutos, pero ya estamos a punto de terminar con este caso en particular. Esta radiografía fue tomada a los cuantos... Esta radiografía fue tomada el 22 de marzo, después de haber terminado el 4 de enero. Un mes y medio aproximadamente. Un mes y medio aproximadamente. No, 2 meses. ¿2 meses? Perdón, 2 meses. 2 meses y medio casi. 2 meses y 11 días. 2 meses y algunos días, exactamente. Aquí ya podemos apreciar una buena cicatrización. No logramos que la paciente viniera en esta semana, que es lo que queríamos para ver cómo va evolucionando el caso. Pero vamos a tomar una radiografía, vamos a cargar en Facebook para que puedan ellos seguirlas y verlas, ¿no? Exactamente. Pero aquí podemos ver claramente que va habiendo una cicatrización bastante adecuada. Ya el caso está restaurado aquí por el doctor Romero y podemos casi decir que el tratamiento fue un éxito después de que esta pieza estuvo condenada estaba ya indicada una extracción, ¿verdad? Y yo quiero comentar aquí, vamos a pasar a la foto final, a la foto número 9. Y en la foto número 9, que es ya la foto de la pieza dentaria restaurada, no hemos cargado fotos de cómo se hizo la restauración. Es una restauración a base de resina. Yo restauré la pieza dentaria y el objetivo del tweet cambio día era justamente tener la óptica de un endodoncista, que es realmente el mejor amigo de un odontólogo restaurador junto con el periodoncista. Pero lo más importante que quiero preguntarle a Adriano, y quiero preguntarle, yo quiero saber la respuesta, pero quiero preguntarle para que ustedes también puedan compartir la respuesta quiero compartir la respuesta con ustedes, ¿qué tiempo debería concurrir o qué tiempo debería haber máximo entre el día que terminan la endodoncia y el día que la pieza dentaria es restaurada de forma final, como en este caso lo fue hecho? En este caso la pieza dentaria fue restaurada de forma final utilizando una resina. Colocamos una base de ionómero de vidrio, colocamos una base de resina misma y se fue armando en diferentes incrementos de forma triangular para evitar que haya una contracción agresiva o una contracción exagerada de cada incremento de resina que teníamos. Y ustedes pueden ver en la foto final cómo se logró incluso una restauración bastante estética, una restauración con todos los principios, no solamente de adhesión, sino también con todos los principios de morfología de una cara oclusal adecuado. Y yo considero que para la edad de la paciente, esta es una restauración adecuada, una restauración adhesiva que biointegre todas las paredes de esta pieza dentaria, justamente para formar un mononúcleo a través de la adhesión que se logra con estos biomateriales. Pero la pregunta se la vuelve a hacer el doctor Garza. ¿Qué tiempo crees que debería pasar entre el día que tú terminas la endodoncia y el día que esta pieza dentaria va a ser sellada o restaurada de forma final? Sí, yo diría que no mayor a un mes. Preguntan cómo, bueno, primero fue la elección de condensación vertical, ¿es solo opcional o es superior a la lateral? No hay estudios que indiquen que es mejor la vertical o la lateral. La técnica que mejor funcione en las manos de cada uno es la mejor. Los estudios de filtración muestran que no hay diferencia significativa entre una y otra. Cómo usar adecuadamente el ultrasonido. El ultrasonido pues es para agitar la solución irrigadora, nada más para activarla en una mejor manera. Realmente puede utilizarse en el tercio cervical y medio y hacer llegar con ondas ultrasónicas hasta la parte más apical. Y bueno, la pregunta es que se relaciona con esta otra última pregunta, que recomendaciones para evitar la filtración corona apical antes de restaurar. Entonces, en lo particular, si yo la pieza la puedo, si yo al paciente lo puedo ver en un periodo de entre 1 a 2 semanas, yo opto por poner Cavit. Si va a tardar el paciente en regresar más de ese tiempo, yo prefiero el IRM, que es una restauración de tipo intermedio más duradera. Y una recomendación para evitar la filtración corona apical sería colocar un cemento de ionómero de vidrio en la entrada de los conductos.
excepto en donde si se va a poner poste y dejamos la preparación para el poste, una buena solución para evitar esa contaminación sería dejar hidróxido de calcio en el conducto preparado para el poste. Y si no se va a poner más que un núcleo de resina, como fue en este caso, yo recomendaría poner un cemento a base de hidróxido de calcio para sellar la entrada de los conductos. Hay pruebas que indican que a las 3 semanas ya puede haber una filtración, una contaminación bacteriana, aún y con el CABIT. Entonces, lo ideal es que el paciente no tarde más de un mes en restaurarse. Esa parte es muy importante. Y quiero comentarles, ya que están viendo la última foto que vamos a ver ahorita, no vamos a terminar de ver el segundo caso que teníamos para ustedes, pero un caso bastante parecido por la hora. Pero lo más importante y mi recomendación como restaurador, ya a la hora de que la paciente termina la endodoncia, yo vi a la paciente a la semana siguiente de que el doctor Garza terminó la endodoncia, no quisimos esperar por toda la historia que le hemos contado que ha ocurrido con este caso en particular, pero una vez que yo recibí a la paciente, lo más importante, tanto como lo hizo el endodoncista, lo tengo que repetir yo: aislamiento absoluto del campo operatorio, número 1. Número 2, remoción completa de cualquier material restaurador intermedio que haya utilizado el endodoncista, ya sea CABIT o IRM. Muchas veces yo recomiendo incluso colocar una todunda de algodón, y le digo a los endodoncistas, porque el paciente se puede desaparecer o uno nunca sabe lo que puede pasar, colocar un ionómero de vidrio químicamente puro como restauración intermedia, pero debajo del mismo colocar una todunda de algodón, justamente para que el odontólogo restaurador pueda sentir luego un vacío a la hora de retirar el ionómero de vidrio. Pero esa sería una restauración intermedia de larga duración, excelente, si el paciente tuviera que viajar o tuviera alguna razón para no poder regresar a la oficina del restaurador 30 días después de terminar la endodoncia. Pero una vez que yo recibo al paciente, en este caso lo recibí, si no estoy equivocado, con IRM, yo removí el IRM, y lo que yo quiero ver es poder ver esas 4 entradas, en este caso los 4 puntitos de gutapercha en el fondo de la cámara pulpar. Quiero ver esas 4 puntos de gutapercha que dejó el doctor Garza, y sobre eso yo limpio, no dejo nada de gutapercha entre cada uno de los canales, y procedo a realizar mi técnica de adhesión. Lo más importante, o sea, el grabado y el colocar el adhesivo, pero lo más importante es a la hora de colocar la resina, que la colocación de la resina sea de forma triangular, para esta manera evitar que haya una gran contracción durante la polimerización, que pueda hacer que mi resina se despegue de las paredes, y eso a largo plazo podría causar que haya filtración y por ende pues que haya recontaminación en un tiempo largo no solamente de la cavidad y una residuo cariosa, una caries nueva, una lesión nueva, sino también una contaminación de la gutapercha a largo tiempo, que podría hacer que este diente pueda volver a presentar algunos síntomas. Ustedes pueden ver la restauración ya terminada en la foto número 9, y pueden ver que hay un buen sellado de todo el perímetro de la cavidad. Y esto se logró, ¿por qué? Porque conservamos una gran cantidad de esmalte en todo el perímetro del mismo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es importante que nosotros conversemos con nuestros especialistas, con nuestro endodoncista, y que le digamos y que le hagamos ver la importancia de ser lo más conservadores posibles a la hora de accesar estos canales radiculares, y que nos ayuden en lo posible de tratar de mantener la mayor cantidad de esmalte en el perímetro, porque siempre es importante entender que la mejor adhesión o la mayor fuerza de adhesión va a ser lograda a ese nivel. Ustedes pueden ver incluso en la foto número 9 que hemos colocado algo de tintes en el fondo de los surcos de esta resina, justamente para darle un poquito de más naturalidad a nuestra restauración final. Pero aquí lo más importante, sellar ese tratamiento de conducto lo más pronto posible. Nos hemos pasado ya pues casi con 20 minutos al tiempo normal que generalmente nos acostumbramos a mantener en nuestros tweetcams de 1 hora, pero creo que el tema lo ha valido. Creo también que la cantidad de personas que hemos tenido, Adrián, te doy la noticia, hemos tenido 1.359 personas siguiéndonos a través del Facebook, y hemos tenido 54 personas, 55 personas a través de Tweetcam. Así que, como tú puedes ver, este tema ha generado bastante curiosidad, bastante también ánimo por parte de los colegas de conectarse a las diferentes horarios que hay en toda América Latina. Y tenemos aquí también, dice, ¿quién hace la preparación del poste? ¿El endodoncista o el rehabilitador? Eso es una muy buena pregunta, que creo que sería un tema que lo podríamos discutir con el doctor Garza
en un futuro, porque ya el tiempo no nos da. Hay un tweetcam sobre ya lo hicimos, exactamente. Tuvimos un tweetcam que está grabado para los que tienen ya, están suscritos al boletín, pueden ver esos tweetcams regrabados. No se considera la posibilidad de colocar una corona, nos pregunta Sergio, y eso no es que no es una posibilidad, no creo que sea la mejor alternativa en este momento por la edad de la paciente. Pero considero que hacer una resina también es una excelente restauración, bastante conservadora, adhesiva y que genera un mononúcleo a lo largo de toda la pieza dentaria. Gratitud inmedible, doctor Mario y doctor Garza, saludos desde Lima, Perú. Gracias a todos a casi las 1400 personas que nos han seguido hoy en la noche a lo largo y ancho de todo el continente americano, España, Italia. Adriano, también tenemos gente que nos sigue desde allá. Estoy seguro que una gran cantidad de colegas, hermanos tuyos de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades en México como país. Pablo Burgos, muchas gracias de Argentina. G. Vascari, clap clap, un aplauso de manos desde Argentina, también nos están siguiendo. Muchas gracias a todos y dejo para que el doctor Garza se pueda despedir ustedes con unas cuantas palabras antes de cerrar la transmisión. De parte mía, un gran abrazo y nos vemos en el mes de junio, donde ya hemos publicado un tema de implantes que creo que va a ser bastante interesante para que también nos puedan seguir. Un abrazo fuerte a la distancia y los dejo con el doctor Garza para que dé sus últimas palabras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Mario. Excelente sitio, excelentes temas que maneja siempre y saludo para todos los seguidores. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.